La bienvenida Alejandro Hope, experto en seguridad nacional. Muchas gracias. Y Ricardo Márquez, también Muchas especialistas en temas de seguridad, y hasta hace muy poco eras funcionario en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entonces tendrás un análisis muy interesante de lo que sucedió esta Un poco noche. reciente, claro. Sí, gracias. Empezamos con los temas del día de hoy. La crisis sin precedente que se vive en Venezuela quedó de manifiesto ayer con decenas de personas, decenas de miles y miles de personas desbordadas en las calles de Caracas, protestando en contra del régimen de Maduro. Vea usted. Some administration officials. Venezuela tiene dos presidentes y de hecho, está dividiendo el mundo. A ver, yo les pregunto a ustedes, más allá de la decisión que hizo México de continuar apoyando diplomáticamente al presidente Nicolás Maduro, esto pone a México en una situación muy compleja ante lo que pudiera suceder en los siguientes días, semanas y meses. No sé quién quiera comentar, porque literalmente tenemos por un lado Estados Unidos apoyando a Guaidó, Rusia y China apoyando a Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar? Bueno, Sí. mi parecer es que estamos apenas en el inicio de un muy interesante juego de política geoestratégica. Hay tres grandes grupos ahorita, los grupos que están a favor, el grupo que está en contra, un grupo que está neutral, que ha llamado al diálogo, a la negociación, pero dentro de ese grupo también hay diferencias. Está, digamos, los que simplemente llaman al diálogo y a la negociación, como es el caso de México, y otros países como la Unión Europea, que todavía está en el proceso de definición del contenido específico de su llamado a la negociación, que muy probablemente incluya el llamado a realizar nuevas elecciones con supervisión de órganos internacionales. Aquí pone que México es neutral. Yo estaría en desacuerdo con esa interpretación, porque básicamente México sí salió a apoyar a Nicolás Maduro. No está llamando elecciones y básicamente está usando el mismo lenguaje, creo que Bolivia, Alejandro. Bueno, ha tratado de caminar una línea muy estrecha el gobierno de México, Sí. ¿no? Entre, digamos, el respaldo al gobierno de Maduro y el reconocimiento a este presidente interino, ¿no? Que es Sí. hombre Guaidó. Ha tratado yo creo que esto también tiene tanto lo mismo. Una parte de eso tiene que ver, digamos, con cierto posicionamiento ideológico del gobierno, Sí. y otra parte yo creo que también tiene que ver con el mantenimiento de equilibrios internos dentro de la propia coalición del gobierno. Sí, ¿no? sí. O sea, no puede salir, tampoco puede salir, yo creo que si hubiera una salida, como se le pedía en redes sociales al gobierno ayer, abiertamente en contra de Maduro, o reconociendo al
al presidente de la Asamblea como presidente legítimo de Venezuela, le hubiera generado, yo creo, un problema serio dentro de su propia coalición. Sí. Entonces también en parte explica, explica este lenguaje un poco comprometido con alguna de las partes. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo creo que hacia adelante es que en esta crisis constitucional solo hay dos salidas posibles, ¿no? Sí. O sea, el árbitro al final del día son las Fuerzas Armadas. Sí. Y fíjate, lo que es En muy Venezuela. interesante es que Estados Unidos, en este momento, cuando ves los números, es el principal socio comercial de Venezuela. Por el Sigue petróleo. por el petróleo. Y que yo creo que ha sido una razón por la cual Estados Unidos nunca hizo algo antes, porque básicamente, Chávez, yo recuerdo esas conversaciones, porque a mí me tocó vivir de cerca estas conversaciones, en donde básicamente Chávez le dijo, no se preocupen, gobierno, Bill Clinton, nosotros vamos a seguir dándole su petróleo. Aquí podemos ver este mapa en donde Estados Unidos es el primer socio comercial y después sigue China. Y aquí China juega un papel muy importante porque le da un préstamo a Venezuela muy importante que le permite tener un control político o por lo menos injerencia en lo que podría suceder en los siguientes días y meses. Y luego está, y no sé si tenemos la portada del Washington Post, en donde sí parecería que hay una amenaza. Ahí está, Venezuela's Maduro says he will withdraw embassy, consulate staff from Washington and other U.S. cities. Y después hay una portada del Washington Post en donde dice que pues hay una amenaza de Rusia hacia cualquier injerencia de Estados Unidos. Entonces esto ya se está, pues, sí, el lenguaje ya empieza a preocupar, ¿o no? Sí, digo, yo insisto, la salida en última instancia en el conflicto, esta crisis constitucional que vive Venezuela. Sí. Son las Fuerzas Armadas. Hay dos, internos las Fuerzas Armadas y externo pues, son los Estados Unidos. Ahora, nadie está hablando sobre Cuba, perdón, no sabemos exactamente qué va a hacer Colombia y qué va a hacer Brasil. Sí. ¿Y qué va a hacer la Unión Europea y España, que tiene una ascendencia particularmente importante en la posición de la Unión Europea? Claro. Y desde luego cualquier factor adicional que pueda escalar la beligerancia de la situación. Ya salieron las Fuerzas Armadas de Venezuela, por el lado manifestándose al lado de Maduro, pero falta cualquier incidente que pueda desencadenar un escalamiento de las posiciones. Ya la Unión Soviética, Rusia salió a decir, a hacer una advertencia a Estados Unidos sobre el potencial de riesgo de intervención en Venezuela. Entonces, México tiene que jugar muy inteligentemente en este conflicto, en esta situación. Y uno de los temas que tiene que cuidar es que no se convierta en un factor electoral para la próxima elección en Estados Unidos. Sí, claro. No dejar que se convierta en un proceso de tan largo plazo que afecte la posición de México con Estados Unidos. Estados Unidos está jugando, a mí me parece un juego un poco peligroso. Nicolás Maduro le pide a Estados Unidos que saque les da 72 horas para que salgan del país, y Estados Unidos dice no, porque no te reconocemos como presidente, y Guaidó lo que hace de una forma muy inteligente, manda una carta a la Organización de los Estados Americanos, ya nombra su propio embajador o su representante ante la OEA y le pide a la comunidad diplomática que no se vayan, que se mantengan en Venezuela porque él es el presidente. Imagínate esos diplomáticos, esos 6, 7 que se vayan a quedar ahí, No, pues que es un están ahí. problema, ¿no? Porque están reconociendo a un gobierno que no tiene control territorial. Exacto. ¿No? Y no tiene control sobre las fuerzas de seguridad y entonces no puede garantizarle la seguridad a los diplomáticos, ¿no? Entonces sí es un juego de chicken, como dicen. Sí, es peligroso. A ver cuál es la respuesta pasada a las 72 horas. Sí. Y que sigan ahí los diplomáticos. Va a ser interesante la reacción de Maduro. Ahora, aquí yo creo que hay una pregunta de fondo, ¿no? A ver, Venezuela es un país que enfrenta una inflación de más de 1.000.000% al año, ¿no? Sí. Que su economía se ha contraído más de 50% en los últimos 4 o 5 años. Eso es peor que la Gran Depresión. Sí, sí. ¿No? Que ha sumido al 80% de la población en condiciones de pobreza. La pregunta es, ¿por qué se sigue sosteniendo Maduro? Y la respuesta es porque la siguen sosteniendo las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué lo siguen sosteniendo las Fuerzas Armadas? Porque ha corrompido a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Es decir,
son los de los principales beneficiarios del régimen. Les ha entregado, por ejemplo, el narcotráfico en Venezuela es controlado por las Fuerzas Armadas. Sí. El cártel de los soles. El llamado cártel de los soles, ¿no? Sí. El tráfico el contrabando técnico o no, el tráfico de influencias con con el tipo de cambio, eso de las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, eso sí es, o sea, esta situación yo creo que no la habíamos vivido en América Latina en mucho tiempo, ¿no? Sí. Donde la salida, digamos, extrainstitucional obvia en este tipo de situaciones, Fíjate, no está ahí. No, y lo interesante es que Guaidó les dice a todos, les voy a dar amnistía, y en cierta forma, por el apoyo que le dan a Guaidó, si las Fuerzas Armadas salen a hacerle un golpe de Estado a Maduro, ya no es unas Fuerzas Armadas golpistas ante la comunidad internacional, o por lo menos estos países que están apoyando a Guaidó. No, es muy importante las manifestaciones de apoyo popular que se han visto Sí, claro. para el presidente, digamos, alterno, Guaidó, que revelan que tiene un apoyo popular, no es, digamos, alguien que decidió salir y de repente dijo, bueno, pues yo me voy a nombrar presidente. Además es presidente de la Asamblea, preside la Asamblea, etcétera. Vámonos a otro tema, porque es un tema que todavía no entiendo claramente qué trató de decir el presidente, pero como les comenté al inicio del programa, el presidente López Obrador anunció que se abrirán los expedientes del CISEN. Veamos, ¿tenemos ese clip? A ver, veamos lo que dijo el presidente. Se van a abrir los archivos secretos, todos. Estoy por firmar el decreto. ¿Qué quiere decir con eso? Porque ya ha habido cierta apertura a los expedientes del CISEN, hay unos temas de la misma legislación, impide sacar cierta información que tiene que ver con la privacidad de las personas. ¿De qué está hablando? Del asesinato de Colosio, de Buendía, ¿de qué estamos hablando? Magnífica pregunta, no sabemos porque no se ha publicado el decreto y por lo tanto no conocemos los alcances. La lectura más restrictiva de lo que dijo es que hay unos archivos, los archivos de la Dirección Federal de Seguridad que fueron enviados al Archivo General de la Nación en 2002 y que cubren el periodo hasta 1985. Sí. Y que han estado tutelados, su acceso ha estado medio tutelado por el CISEN desde entonces y ha habido ciertas restricciones al acceso en diferentes momentos con diferentes intensidades. Si se refiere a eso, pues sería interesante, habría que ver, ya hay varias resoluciones del INAI en la materia, ¿no? Sí. Entonces, digamos, sería interesante para conocer la historia del país previa a 1985. Sí. Si se refiere a algo más, si se refiere a los archivos del propio CISEN, que el CISEN ha generado de 1989 a la fecha, entonces sí estamos ante un tema más delicado. Sí. Déjame darte algunas razones. Uno, está sujeto a ley, toda esta información está sujeta a la ley de datos personales. Entonces no se pueden nada más abrir los archivos, tendrían que ser versiones públicas testadas, es decir, donde esos datos personales sean protegidos. Segundo, hay información del CISEN que viene de servicios homólogos. De Estados Unidos, de los europeos. Eso por regla escrita, no escrita de servicio de inteligencia, no se puede abrir. Porque pues entonces se vuelve una paria internacional el ahora Centro Nacional de Inteligencia. Sí. Tercero, hay información que proviene que aún testada, materiales que aún testados, pueden dar información sobre la identidad de informantes. Sí. ¿No? Sí. Entonces, eso es poner en riesgo la vida de personas concretas. Sí. ¿No? Sí. Cuarto, hay información que puede permitir la identificación del personal. Que eso también. Entonces eso también es muy delicado. Y quinto, o sea, sí tienes que cuidar que la información que des no revele demasiado sobre tus métodos de recolección de información, porque si no los quemas. Sí. Quemas operaciones presentes y futuras. Entonces, digamos, si quieres una política de transparencia, una política de apertura, está muy bien, pero sí tiene que hacerse de manera muy cuidadosa. No se va a abrir, no se puede abrir todo. Ricardo, ¿algo quieres agregar? No, yo creo que es una extraordinaria decisión del presidente López Obrador, desde el punto de vista funcional.
Es decir, no hay ningún organismo de inteligencia que tenga un incentivo para hacer mejor las cosas de manera continua si no tiene este mecanismo de supervisión externo. Y ahora hemos carecido de este mecanismo de supervisión externo. Podríamos llevarnos algunas sorpresas, como ya en su momento en el gobierno de Fox, al inicio del gobierno de Fox, ya el entonces consejero de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Sincer, pidió sus datos, su archivo específico, como ya lo ha mencionado el presidente López Obrador, que lo va a hacer, que él iba a pedir su archivo, y encontró, datos como de nacionalidad, que parece que estaba su ficha como que era de nacionalidad chilena, etcétera, datos verdaderamente, absurdos, equivocados. Entonces, desde ese punto de vista, es muy interesante la decisión y creo que al final va a repercutir en un mejoramiento de la calidad del organismo de inteligencia. Cuando se abran los archivos, cualquier organismo de inteligencia que sepa que esos archivos se van a abrir, está obligado a tener un mejor desempeño y una mejor calidad de sus productos, porque sabe que tarde o temprano alguien los va a leer. O mucha gente va a no escribir o no va a dejar información escrita. Claro, como ya mencioné, Alejandra, tiene que hacerse con ciertas reglas. Tiene que haber ciertos protocolos, ciertas reglas. Mira, ya ha habido en varios momentos políticas de desclasificación de documentos. Hubo, por ejemplo, en 2007, en 2007-2008 se desclasificaron varios documentos del CISEN. Que estaban hasta en la página del CISEN hasta hace algunos años, y luego cuando lo migraron al portal gov.mx desaparecieron esos documentos por razones misteriosas. Entonces sí tiene que haber, yo estoy de acuerdo con Ricardo, hay que haber un proceso de desclasificación gradual, sistemática, etcétera. Pero no, yo creo que no, ¿qué es todo? Va a ser un problema. Oigan, hagamos esto, vámonos a una pausa y regresamos y vamos a hablar qué pasó esta noche en el Consejo de Seguridad Pública, porque, híjole, parece como de telenovela. Sí estuvo interesante. Vamos a una pausa y regresamos.